La pantalla pronunció mi nombre antes que cualquier ser humano. Redundancia anticipada a un puesto equivalente, arquitecta principal de sistemas. Por un instante, no me di cuenta de que era yo. Luego, la voz de la IA, la que yo misma había construido, entrenado y afinado en noches sin dormir, leyó en voz alta mi propio memorando de despido. Así fue como Tecnova decidió echarme a la calle. Me llamo Amara Solís, 38 años, arquitecta principal de sistema. Durante 8 años, mi código impulsó la IA insignia de la compañía, el proyecto Zafiro. Yo había escrito cada barrera de seguridad, cada verificación, cada línea que la hacía ética. Hoy, esa misma máquina borraba mi acceso mientras los de arriba observaban. Al otro lado de la mesa de vidrio, Gael Rivera, el nuevo vicepresidente, se recostó en su silla, con la corbata azul marino un poco torcida, los ojos medio divertidos. Su café expreso seguía intacto, el vapor ya desaparecido. «No puedes seguirle el ritmo a la IA, veterana», dijo, como si recitara un boletín de prensa. El aire en la sala de conferencias picaba con el olor a refrigerante y el silencio. Mi credencial pitó una vez, luego roja, bloqueada. La pared LED parpadeaba. Proyecto Zafiro estado activo. Miré el texto en la pantalla. Mi nombre archivado bajo recurso humano redundante, y susurré: «Yo escribí la secuencia de arranque que estás leyendo». Sonrió sin levantar la vista, y ahora se lee sola. Sentí algo moverse dentro de mí, no ira, no humillación, solo un clic limpio y frío de lógica. Ellos creían que esto era un final. No sabían de la cláusula 9.3b, el hash notariado enterrado profundo en un repositorio que renombraron pero nunca alteraron. Zafiro seguía corriendo, las luces del terminal parpadeando al ritmo de mi pulso. Afuera del vidrio, reflejos de pasantes pasaban, sus caras borrosas por el resplandor del panel. Me pregunté si notarían que la mujer adentro veía cómo su creación la declaraba obsoleta. Cuando Gael finalmente se fue, la puerta se selló detrás de él con un siseo. Me quedé sentada, los dedos trazando el contorno tenue de la nota en tinta azul que había guardado en mi carpeta semanas antes. Tú construiste el núcleo, no ellos. La credencial seguía parpadeando roja mientras me ponía de pie, en algún lugar profundo de la red. Mi código aún vivía esperando que su autora regresara. El pasillo fuera de la sala de conferencias se sentía más frío de lo normal. Metal y vidrio por todos lados, la idea de transparencia de Tecnova. Mi credencial parpadeó roja, de nuevo, cuando intenté acceder al elevador. El guardia de seguridad no me miró a los ojos, solo me indicó las escaleras traseras. El zumbido de la bahía de servidores me alcanzó a mitad del pasillo. Ese sonido siempre me había calmado flujo de aire, cómputo, orden. Ahora sonaba como contención. Al llegar a la sala de control principal, la pantalla de mi estación ya estaba limpia. Tablero vacío, carpetas borradas, hasta la imagen de fondo. Un fractal azul simple que diseñé hace años, reemplazada por el logo de la compañía. Un pasante joven que no reconocía levantó la vista de un terminal lateral. Sus manos se congelaron sobre el teclado. Señora Solís, dijeron que sé lo que dijeron. Mi voz cortó el silencio por la mitad. Asintió rápido y se fue, dejando la silla girando detrás. Me senté, solo para ver si aún me reconocía. No lo hizo. Acceso denegado. El sistema sonó con precisión cortés, el mismo tono que elegí para las alertas de error. Mi teléfono vibró. La línea de recursos humanos, señora Solís. Empezó una voz neutral. Necesitamos que coopere con la transición. Por favor, entrene a su reemplazo León Pérez. El deber de lealtad permanece vigente hasta el fin de su periodo de separación. La frase era clínica, ensayada. Detrás. Casi podía oír a Gael dictando: «Sé profesional, Amara», agregó después en una llamada separada. La transferencia de conocimiento es estándar. Dejé que el silencio respondiera por mí. Luego, en voz baja:
Cambiaste el nombre, no el núcleo. Hubo una pausa, un exhale tenue. No lo hagas más difícil de lo necesario, dijo. La línea se cortó. En mi escritorio, alguien había dejado una nota doblada 2 veces. Tinta azul. Mi color. Tú construiste el núcleo. No ellos. Sin firma. Pasé el pulgar por el borde, reconociendo la textura del papel de laboratorio. Tal vez alguien aún recordaba. A través de la partición de vidrio, los servidores pulsaban bajo luz blanca brillante, exhalando aire frío y ozono. Vi sus reflejos moverse por el piso de acero cada ritmo, cada zumbido como un lenguaje que solo yo aún podía leer. Luego apagué la luz y caminé hacia la despensa, donde mi credencial tampoco abrió la puerta. Para cuando llegué a casa, la ciudad ya se había atenuado a un murmullo. Mi departamento se sentía más chico de lo usual. Sus rincones atestados de cajas a medio empacar, que nunca tuve el valor de etiquetar. Me quité los zapatos, me senté en el piso y saqué la vieja caja fuerte de debajo de la cama. Las bisagras de metal protestaron. Un gemido seco rompiendo el silencio. Adentro había fragmentos de una vida anterior, contratos, discos externos. Una pluma fuente con tinta azul seca en la punta. Pasé el dedo por el pestillo oxidado antes de abrir la carpeta marcada Sistemas Solís S.A. El papel había amarilleado un poco, pero el sello notariado en relieve aún captaba la luz como un secreto. La cláusula 9. 3B me miró de vuelta, exactamente como recordaba haberla redactado 18 meses antes. Toda lógica nuclear no modificada permanece como propiedad exclusiva de Sistemas Solís S.A., mi compañía, antes de fusionarla con Tecnova, antes de dejar que renombraran todo. Las palabras eran simples, deliberadas, hechas para proteger la clase de integridad que las máquinas nunca podrían fingir. Deslicé el adendum notariado del sobre. La cadena hash SA 256 estaba allí, coincidiendo con la que quemé en el archivo Lógica Nuclear UMP1.0TOES1, inmutable, con sello de tiempo, notariada. Prueba de que el núcleo vivo de Zafiro no había cambiado ni una línea desde que lo toqué por última vez. Creían que renombrar archivos significaba reescribir la propiedad. Olvidaron que el código recuerda. Puse la carpeta en la cama y destapé mi pluma azul, el mismo modelo de la nota anónima. La tinta aún fluía, tenue, pero constante. Mi letra llenó el margen con precisión callada, no modificada. La renombraste, no la cambiaste. Cuando presioné mi pulgar contra el sello notariado, una fina capa de polvo se levantó en el aire, brillando como estática. El tenue olor metálico del papel y el tiempo llenó la habitación. En la vieja laptop a mi lado, abrí un repositorio espejo aislado, intacto desde la fusión. Los directorios se poblaban uno por uno, la cadena de verificación alineándose perfectamente. Cada tono de confirmación se sentía como un latido regresando. Me recosté contra el respaldo de la cama, leyendo la línea de nuevo. Propiedad de la lógica nuclear no modificada permanece con Sistemas Solís S.A. Habían borrado mi crédito. La verificación no. No había abierto la vieja estación de trabajo en más de un año. Estaba junto a la ventana, capas de polvo suavizando los bordes. Una reliquia de antes de la fusión, antes de que Zafiro fuera renombrado y despojado por eficiencia. Cuando presioné el botón de encendido, el ventilador tosió una vez y luego se estabilizó en un zumbido bajo. El terminal negro floreció a la vida, el cursor parpadeando como un pulso. Esto no era propiedad de Tecnova. Era mía parte del entorno sandbox personal autorizado bajo mi viejo contrato de consultoría. Totalmente legal, totalmente documentado. Olvidaron esa cláusula también. Deslicé mi huella digital en el lector. Superficie fría, vibración tenue. Acceso concedido. La línea de comandos esperaba. Mis manos flotaron sobre el teclado un momento, temblando no de miedo, sino de precisión.
El primer intento tipeó mal la cadena. Mis dedos se corrigieron solos. Sudo out. Creadora root out. El cursor parpadeó 2 veces. Luego se detuvo. Por 3 largos segundos. Nada. Luego autenticación de creadora aceptada. El tono de confirmación fue suave, casi tímido. Exhalé por primera vez en minutos. Me habían bloqueado del sistema, revocado cada credencial, borrado mi cuenta de los servidores de Tecnova, pero olvidaron el candado parental, el que solo una creadora podía activar. Lo escribí hace años, enterrado profundo bajo capas de lógica redundante. No estaba diseñado para sabotaje, estaba diseñado para prueba. En el monitor, el árbol de acceso se desplegó, revelando los metadatos de propiedad que incrusté no transferibles, notariados, inmutables. Cada commit aún llevaba mi hash de firma. Abrí el archivo de cabecera y vi mi línea original de atribución comentada, no borrada. Hasta su arrogancia tenía límites. Una sonrisa tenue tiró de la comisura de mi boca. Me bloqueaste, susurré. Olvidaste el candado que construí, afuera. Las luces de la ciudad centelleaban contra el vidrio como paquetes de datos en cámara lenta. Entré la secuencia de comando secundaria, inicializando el protocolo de verificación. La máquina respondió con su lógica callada estable, obediente, incorruptible. En el resplandor reflejado del terminal, vi mis propios ojos cansados, deliberados, ya no suplicando reconocimiento. Cada línea de código en la pantalla sabía exactamente quién la había escrito. El cursor parpadeaba en la interfaz de llamada encriptada. Un punto verde pequeño pulsando en la oscuridad. Había redirigido la señal a través de 3 nodos callados, seguros, sin rastro. Del otro lado, Lirio Mendoza sabría lo que eso significaba. Siempre apreciaba la cautela. Cuando la línea finalmente se abrió, su voz llevaba la misma calma que recordaba del viejo laboratorio de investigación. Ha pasado un tiempo, Amara. Lo suficiente para que olviden dónde están enterrados los huesos, dije. Un silencio corto. Luego el zumbido tenue del ventilador de su laptop. Lirio nunca se apresuraba. En los primeros días en Alastec, fue el único que me detuvo de empujar los modelos tempranos de Zafiro más allá de la deriva ética. Cuando el índice de equidad del sistema cayó por debajo de 0.98, lo apagué. Él lo llamó disciplina, no debilidad. Escuché lo que hizo Tecnova. Dijo finalmente, no quieres simpatía, así que dime qué es esto. Te ofrezco la lógica nuclear. Dije, versión 1, verificada y notariada bajo la cláusula 9.3b. Otro silencio. ¿Aún tienes la propiedad legal? Abrí el archivo de contrato en mi segundo monitor. El sello en relieve captando la lámpara de escritorio. Toda lógica no modificada permanece propiedad de Sistemas Solís S.A. La renombraron. Nunca la cambiaron. ¿Cuál es el precio? $1. El clic de su teclado pausó a mitad de golpe. $1, repetí. Control técnico completo. Sin votos de junta, sin accionistas, sin prensa. Mantienes la atribución y una cláusula ética. Si violas cualquiera, la licencia se revoca sola. Lirio exhaló lento. El aire entre nosotros se sentía pesado, medido, bajo tus términos. Dijo voz baja, acepto. Alcancé mi pluma tinta azul, mano firme, y firmé la transferencia digital, el sello de tiempo sellado, notariado, irreversible. Los derechos siguen al escritor, murmuré mientras presionaba mi huella para verificación. En la pantalla, el contrato parpadeó, ejecutado lógica Alastec, Sistemas Solís S.A. En algún lugar entre los bytes y el silencio, sentí el viejo equilibrio regresar. Para ellos, Zafiro era una línea de producto. Para mí, siempre había sido un principio. $1 compró integridad. Todo lo demás que perdieron fue interés. El nuevo espacio de trabajo apenas era un cuarto, solo un escritorio. 2 monitores y una taza de café que había olvidado el calor horas atrás.
las persianas cerradas, la ciudad amortiguada detrás. En la pantalla, un terminal azul desplazaba línea tras línea de código el renacimiento de un sistema que una vez enterré bajo el logo de otro. La llamé Eira, un inicio limpio, despojado de ruido corporativo. La meta no era velocidad ni escala, era conciencia. La voz de Lirio crepitó suave a través del auricular. Has estado en eso toda la noche. Estoy reconstruyendo el buffer de equidad. Dije sin apartar la vista. Probabilidades igualadas en todos los flujos de entrada, sin atajos esta vez. ¿Crees que notarán la diferencia? La sentirán antes de entenderla. Me incliné más cerca de la pantalla, ajustando parámetros. Los filtros de sesgo corrían pruebas contrafácticas invirtiendo variables, simulando casos límite, trazando resultados a través de demografías. El viejo modelo habría negado un préstamo o marcado un caso médico automáticamente. Este pausaba. Abría un nodo de revisión y escalaba a un analista humano antes de finalizar cualquier decisión. La estructura arbórea pulsaba como un latido en el gráfico, esperando permiso para actuar. Lirio observaba el flujo desde su lado, callado por un rato. Podrías haber tomado el camino fácil, solo copiar Zafiro, renombrarlo. Nadie lo habría sabido. Velocidad sin conciencia, dije en voz baja. Es solo impulso hacia el daño. Rió por lo bajo. Entonces te daremos tiempo. Déjalo respirar. Miré la nota adhesiva pegada en mi segundo monitor tinta azul. 3 palabras. No es mi primer rodeo. Me había seguido de trabajo en trabajo, proyecto en proyecto. Un recordatorio de que crear significaba responsabilidad. La barra de compilación llegó al 100%. Eira arrancó por primera vez, saludándome con un solo prompt. Esperando entrada humana, sin predicciones, sin decisiones instantáneas, solo disposición. Me recosté, el cansancio filtrándose por mis hombros, y vi el cursor verde parpadear en ritmo constante. No estamos escalando más fuerte, dije. Estamos escalando con más sabiduría. Lirio no respondió de inmediato. No necesitaba que lo hiciera. La máquina ya había aprendido su primera lección: esperar. Para el jueves por la mañana, el silencio en Alastec se sentía casi ceremonial. El zumbido de los procesadores en el laboratorio adyacente era el único sonido rompiendo la quietud. Me senté frente a Lirio, ambos observando el monitor compartido mientras el tablero de clientes se actualizaba en tiempo real. Luego llegó la alerta, una notificación por email con sello de tiempo a las 08:17. De Analíticas Reimar. Asunto: terminación de contrato. Cuerpo 2 según la sección 14, terminamos. Sin explicación, sin llamada de cortesía. Solo una línea que valía 800 millones de pesos. Lirio no se movió por un momento. Su reflejo en la mesa de vidrio parecía casi traslúcido bajo la luz de la oficina. Se mueven sin ruido, dijo finalmente. Desplacé hacia abajo, escaneando los logs que seguían al colapso. Cada señal apuntaba a un lugar Tecnova. Su respuesta de red estaba fuera de ritmo. Balanceadores de carga fallando, servidores ahogándose en bucles de timeout. No tardó en verse por qué. El historial de commits de León Pérez era un remiendo de renombres y restricciones sobre escritas líneas que solo parecían correctas hasta que la lógica golpeaba producción. Las restricciones implícitas que escribía en el núcleo original habían sido despojadas, dejando la estructura inestable bajo entrada de alta frecuencia. Para media tarde, 2 clientes más se habían retirado. Cada mensaje llegando más frío que el anterior. En el tablero, sus logos de compañía desaparecían uno por uno, borrados limpios, como si nunca hubieran existido. Lirio se inclinó adelante, codos en la mesa, tono bajo. Culparán al mercado, culparán a quien siga de pie, dije. Asintió, entendiendo lo no dicho. La experiencia no se mide en cobertura de código ni reportes de junta. Es en saber cuándo el silencio significa fracaso y cuándo significa inevitabilidad.
El visor de logs seguía actualizando. Cada alerta roja, un síntoma del mismo descuido, sistemas construidos sobre bases prestadas. Tecnova parchearía, reiniciaría, culparía la latencia, pero el daño ya era recursivo. Lirio cerró su laptop. Mantendremos firme. Déjalos desenredarse. Miré los iconos desvaneciéndose en el tablero. Un último parpadeo antes de desaparecer por completo. No hay sustituto para la experiencia, dije suave. Afuera de las paredes de vidrio, las luces de la ciudad empezaron a centellear hermosas, indiferentes, ajenas a que una fractura ya se extendía por la red que una vez pretendió reemplazarme. La primera notificación llegó antes del amanecer, luego otra y otra, para cuando alcancé mi escritorio. El teléfono vibraba tan fuerte que se acercaba al borde del piso. El titular en el monitor brillaba en luz blanca, nítido y sin piedad. Exclusivo TechWire, el sistema no la olvidó. ¿Su verificación no pudo? Debajo, una imagen recortada del documento notariado de la cláusula 9.3b. Mi firma, la cadena hash, la captura de pantalla de la ventana de terminal leyendo autenticación de creadora aceptada. Todo expuesto en secuencia limpio, verificable, irreversible. El artículo se movió rápido, recogido por cada Mediotech antes del mediodía. Pantallas por toda la ciudad repetían la misma frase arquitectura original de Sistemas Solís, confirmada como fuente de la lógica nuclear de Tecnova. Lo llamaron un terremoto de propiedad intelectual. Mis mensajes se inundaron con nombres que no había visto en años ex colegas. Ingenieros silenciados bajo acuerdos de confidencialidad. Inversionistas tratando de medir de qué lado de la brecha estaban. Un mensaje simplemente decía, nos devolviste la espina dorsal. En el ruido, un email destacaba, de Gael Rivera. Asunto, diálogo estratégico. El cuerpo era breve. Nos gustaría explorar una resolución privada. Amara. Aún hay chance de alinear intereses. Dejé el cursor sobre responder más de lo necesario. Luego tipeé. Diálogo no era lo que querías. Consentimiento era... Presioné enviar sin releer. Afuera. La luz cambió tarde, disolviéndose en el resplandor lavado de titulares. Inversionistas ya retiraban de las acciones de Tecnova, citando inestabilidad estructural en procedencia de activos. La frase cortés para pánico. Lirio llamó desde la oficina de Alastec. No lo filtraste tú, ¿verdad? Dije, ojos aún en el artículo. El sistema lo hizo, recordó. A través del vidrio, el horizonte centelleaba tenue. Cada torre reflejando 1000 versiones distorsionadas de sí misma. Mi reflejo parecía más firme de lo que me sentía, pero estaba bien. La verdad ya se había movido más allá de mí. Prueba viviendo en verificación, código y tiempo. Cuando cerré la laptop, la última vibración del teléfono se desvaneció en silencio. Por primera vez en meses. Ese silencio no se sentía como exilio. Sonaba como reconocimiento. A las 6:42 am del domingo, el monitor global de uptime para Tecnova se oscureció. A través de 3 continentes, tableros se congelaron, feeds de mercado se agotaron y sistemas de trading automatizados parpadearon al silencio en el centro de operaciones de red de la compañía. Las luces de estado cambiaron de verde a ámbar una tras otra hasta que toda la pared brillaba con el color de advertencia. León Pérez ya estaba en su escritorio, auricular torcido, ojos saltando entre pantallas. Tipeaba furioso, reiniciando nodos, vaciando cachés, iniciando overrides. Nada aguantaba. No acepta mi root, dijo, voz quebrándose por el canal abierto. Gael apareció detrás, sin afeitar, camisa a medio meter. Usa las credenciales de respaldo, lo hice, 2 veces. Sigue tirando la misma respuesta. La pantalla principal se refrescó, llenando la habitación con una línea de texto blanco, sobre negro error, 403 autenticación de creadora requerida. Los ingenieros intercambiaron miradas, una onda de inquietud extendiéndose por la habitación.
Alguien susurró: «¿Token de creadora? ¿Qué es eso?». Pero nadie respondió. El zumbido de servidores se profundizó en un gruñido mecánico bajo, como si el sistema mismo contuviera el aliento. Gael golpeó un puño contra la consola. «Llámenla, ahora». Nadie se movió. Afuera de la sala de control, inversionistas y clientes ya inundaban buzones con demandas garantías de uptime, cláusulas de penalidad, notificaciones de brecha, el reloj en la pared tic-tac hacia las 7, cada segundo arrastrándose más fuerte que el anterior. En mi propia pantalla, a kilómetros de distancia, la alerta parpadeó una vez antes de desvanecerse. El candado se había enganchado exactamente como diseñado, limpio, automatizado, irrevocable. Vi el mapa de red en simetría callada, 1000 nodos esperando un token que solo una persona podía proveer. Mi teléfono vibró. Nombre de Gael. Lo dejé sonar hasta que paró. En el reflejo del monitor oscuro, mi cara parecía casi irreconocible calma, cierta. «No necesito responder», susurré al cuarto vacío. El sistema ya lo hizo. La sede de Alastec estaba quieta esa mañana. La luz del sol acumulándose a lo largo del pasillo de mármol como una marea lenta. Sin banderas, sin comunicados de prensa, sin cámaras esperando en la puerta. Solo el ritmo callado de pasos y el zumbido bajo de máquinas que trabajaban sin aplausos. Eira tenía un nuevo nombre. Ahora Solara, un sistema reconstruido sobre el fundamento de conciencia, no competencia. Sus primeros despliegues se activaron en redes hospitalarias, plataformas de ayuda legal y marcos educativos. Cada instancia llevaba una línea de atribución en la cabecera de código, basado en el núcleo Solís, licenciado bajo ética centrada en lo humano. Lirio me encontró afuera del laboratorio principal, su expresión firme, pensativa. «Está hecho», dijo. «Despliegue terminado anoche, sin fanfarria, solo función. Ese es el mejor tipo», respondí. Señaló hacia la nueva pared de vidrio en la entrada. Nombres del equipo de ingeniería estaban grabados allí: desarrolladores, investigadores, éticos, diseñadores. Cerca del centro, la luz captó una sola línea tallada más profunda que el resto a Mara Solís, directora de inteligencia centrada en lo humano. Lirio se paró a mi lado, su reflejo fusionándose con el mío en el vidrio. «No compramos un secreto», dijo en voz baja. «Honramos a una autora». La luz de la mañana cambió, dibujando un prisma tenue sobre las letras. Por un momento, pensé en la sala de conferencias de Tecnova, la credencial roja, el café frío, la voz que me llamó obsoleta. Luego, el recuerdo se plegó de vuelta al silencio. «Borraron mi nombre», dije, trazando el vidrio grabado con la yema del dedo. «La verificación no...». Lirio sonrió tenue. «No hay sustituto para la experiencia. Afuera, la ciudad se movía sin saber que algo había cambiado, que debajo de cada interfaz suave y árbol de decisión. Ahora vivía una pausa, una conciencia, un rastro de la persona que una vez escribió su primera línea,